En la revista Justo Medio hay un artículo, Cuidado con el niño oceánico. Escribe Reinaldo Trinidad, director de la revista Agronoticias, en este último número, de hecho importante leerlo, y al respecto miro la noticia publicada en Diario Gestión sobre el informe del PNUD y dice 8.000 millones de soles le costaría al Perú en los próximos 10 años, 4% del PBI, referido al clima, al cambio climático. Y mientras tanto nuestros ministros están entre idas y vueltas y sobre todo la pugna que hay entre el ministro de Energía y Minas y el ministro de Ambiente. Rolando, ¿cómo estás? Buen día. Rómulo, muy buenos días. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenos días. Efectivamente, ayer por la mañana los medios de comunicación soltaban la información que el ministro Mayorga virtualmente había renunciado hacía 3 días atrás y que en las horas subsiguientes el Ejecutivo estaba buscando un reemplazo para él. El diario La República decía que no solamente se iba Mayorga, que se iba Pulgar Vidal y se iba Midori de Javish. El diario El Comercio decía que se iba Mayorga y que se iba Midori de Javish. Los medios de comunicación especulaban que la cabeza de Midori de Javish y de Pulgar Vidal irían en reemplazo del pedido del Congreso, que era que renuncie el ministro Castilla y que renuncie pues el ministro Urresti. Sabíamos que el vínculo de Castilla con Nadine iba a dejarlo pues incólume en el gabinete y lo de Urresti naturalmente por un tema de popularidad. Grande fue la sorpresa que horas después Canal N a las 5 de la tarde suelta la información junto con el diario Correo que Mayorga había distribuido en los medios de comunicación el área de prensa del MEN, que hoy día tiene actividades de la inauguración de una central termoeléctrica y que Mayorga definitivamente, como lo dijo el periodista Castillo a las 7 de la noche en Canal N, no iba a renunciar porque no había ninguna justificación para que abandonara el cargo. A 2 días de la presentación del gabinete Jara, verdaderamente la situación es sumamente incierta porque no creemos un escenario donde en el Congreso alguno de los congresistas cambie su voto de lo que fue el último viernes sin que ningún ministro se vaya. Y el panorama nos dice que ningún ministro se va a ir. Ahí hay 2 preocupaciones, de hecho. El primero, la actitud del Ejecutivo, por un lado, porque el compromiso en los mails con el ex premier Cornejo es evidente de este conflicto interno dentro del gabinete. Entonces tú no puedes trabajar con quien no coincides, obviamente, por lo menos en líneas de política de Estado. Y segundo, un tanto irresponsable, por decirlo menos, en el lado del Congreso, porque estos 58 abstenciones demuestra de la incertidumbre, de la poca definición, porque aquí es o A o B, es decir, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Y dile por qué no estás de acuerdo, por qué votas en contra, o por qué sí le das el voto de apoyo. El tema es que la oposición lo tiene claro. Si es que Mayorga continúa, se le sometería a una interpelación, ahí sí hay el voto de censura y Mayorga tendría que abandonar el cargo. Pero ¿esto qué significa? Que el día martes le van a dar el voto de confianza pese a que ningún ministro se va. Esto diría una señal de debilidad y de total manejo del Ejecutivo a nivel de toma de decisiones, porque se entiende que hoy el gobierno no tiene mayoría en el Congreso. Es más, tiene la misma cantidad de votos que tiene el fujimorismo. Pero allí le estamos castigando, nos están castigando al país. Primero porque hay una incertidumbre, en el mundo empresarial hay una incertidumbre, dice, ¿qué va a pasar? O sea, y en la situación económica en la cual nos encontramos no estamos para eso. Estamos en un momento de enfriamiento de la economía y obviamente cuando ves 2 presentaciones, no tiene aprobación, van a una tercera. El congresista Mulder dice que no hay que preocuparnos porque la constitución política del país lo establece. Sí, lo establece, que si en la tercera no logra, el presidente de la República tiene que decidir por un cambio total de su gabinete. Ahora, o cerrar el Congreso. O cerrar el Congreso, lo cual sería catastrófico para nuestra democracia. Al margen de quiénes son los congresistas, no hay que olvidar que el primer poder del Estado es la quinta esencia de la democracia en un Estado como el cual vivimos. No debería cerrarse el Congreso. La gente, ante las denuncias y la poca popularidad de los congresistas, la gente dice, lo mejor sería cerrar el Congreso. Hay que tener en cuenta que es una ligereza. Que Alberto Fujimori está preso. Por eso, está preso por haber cerrado el Congreso el 5 de abril. Eso de decir hay que cerrar el Congreso es una ligereza y poco responsable desde el lado
político y del lado ciudadano. Porque están viendo el grupúsculo pues, de congresistas lumpenescos que desgraciadamente están denunciados, están en la cárcel, como el caso de Urtecho, entre otros, pero no están viendo como el principio del primer poder del Estado. El Congreso no podría cerrar. Es que tenemos que mirar el costo-beneficio en realidad. Si bien es cierto, el 5 de abril Alberto Fujimori decidió y cerró el Congreso, ¿cuánto le costó al país? ¿Cuánto le ha costado a la democracia? Y hay que ser realistas. ¿Dónde empieza el debilitamiento institucional de los partidos políticos? Y justamente, y Rómulo, la gente tiene la errónea idea que a partir de ahí, o tenía la errónea idea que a partir de ahí empezó a cambiar el curso del país. Cerraron el Congreso el 5 de abril 92, el 15 de septiembre capturan a Abimael Guzmán, a mediados del 93 nos vuelven a ser sujeto de país elegible ante la Comunidad Europea. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No estamos en discusión, obviamente, el tema del modelo económico. O sea, eso no está en discusión. Estamos hablando de la estabilidad, de la institucionalidad democrática, de la institucionalidad política que todo país tiene que ofrecer para que las inversiones y su desarrollo realmente sean una garantía. Y esto poniéndonos en el escenario que el día de mañana pues haya un voto de censura. Sería terrible, Rómulo, porque al oficialismo le faltan 6 votos para que esta historia se revierta. No hay que convencer obviamente a toda la bancada de oposición. Con 6 votos más, el oficialismo revertiría y Ana Jara tendría un voto de confianza. Esos 6 votos habrá que ver la última vez cuando los del Partido Popular Cristiano dijeron: nosotros confiamos en la palabra de Cornejo que dice Nadine no va a aparecer más. Hoy Cornejo no está, y hoy se dice que Nadine pues continúa haciendo el ejercicio del poder. Al margen del reconocimiento a Ana Jara, que de hecho lo hace incluso la propia oposición, considera lo que es la política, digamos, una mujer política la más coherente probablemente que el partido de gobierno tiene en este momento. Qué mal se vio, Rómulo, en el tema de la votación, que el ministro de Trabajo actual, Freddy Otárola, entrara y votara. Qué mal se vio de que la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, entrara a votar y se fuera. Ellos son ministros, ellos no pueden votar por ellos mismos. Lo dijo el mismo Víctor Andrés García Belaúnde. Ellos es una total falta al código de ética en un tema ministerial de tanta trascendencia. Aun cuando en ese tema, en ocasiones anteriores, sí se ha visto ministros de emitir votos. Pero no se ve bien. Obviamente no es sujeto a sanción, digamos, ¿no? Pero a nivel ético no puedes. O sea, tú no puedes entrar y votar por tu propio gabinete, no se ve decoroso, y creo yo que cosas como esas no ayudan mucho a la imagen de la clase política. Bueno, nosotros desde aquí auguramos que pueda llegar a un consenso al margen del tipo de, digamos, de congresistas que hay en este momento. Y que el Congreso va a continuar, el Congreso siempre va a estar ahí, siempre va a ser el primer poder del Estado. El grupo de congresistas cuestionados, va a pasar en algún momento. Entonces hay que ver en función a la institución, no en función a las personas. Tenemos que mirar el tema de la institucionalidad, el tema del país, de lo que le significa ahora mismo pensar en una siguiente sesión para definir si se les concede o no el voto de confianza. Todos los peruanos estamos pagando. Pagamos el sueldo del congresista, pagamos el sueldo de los ministros, pagamos el sueldo hasta del que le asiste con el café con cantidades que no podrían quejarse. Este gabinete es el gabinete 30.000 soles que poco o nada está haciendo para justificarlo. De manera tal que los peruanos nos merecemos por lo menos el respeto a partir de la responsabilidad seria que asuman. Y si hay pues estos entredichos, no habría necesidad que alguien le pida en realidad que renuncie a un ministro. Debería de ser por su propia definición de persona. Que es evidente, el lobismo dentro del espectro que rodea a Mayorga es evidente, ¿no? Y él mismo lo ha hecho en una conferencia de prensa segundos después que Ana Jara decía: en este gobierno no hay lobbies. Sí, pero nosotros quisiéramos que tal empresa estuviera en el trabajo de exploración de hidrocarburos. Bueno. Ahora, de hecho, en el caso del ministro Castilla, sí hay que recordar un error de cálculo, en todo caso, cuando señalaba pues que el presidente de Ollanta-Humala sale en un primer momento y dice: la economía va bien y no hay enfriamiento. Y el ministro de Economía sale al día siguiente o a los 2 días y dice: bueno, no es que no estamos en época de vacas flacas. O sea, y realmente estaban mintiéndonos, porque en el mundo empresarial sí se sentía que va el enfriamiento lento, pero finalmente
existe. Claro, hay un tema también que maneja mucho la CONFIEP, ¿no? La CONFIEP no son los dueños del gabinete. O sea, la CONFIEP está totalmente, digamos, tienen, valga la redundancia, la confianza de que si ellos dicen nosotros respaldamos o apoyamos, esto tiene que continuar. El país no empieza y termina con ellos. Allí estamos de acuerdo, sin embargo, hay algo que el propio ministro de Economía y el propio presidente de la República, en el paquete de medidas reactivadoras para el país, la economía del país, incluían, por ejemplo, a menos de 200.000 MIPES, entre comillas, que podrían ser beneficiarias. Hombre, pero si en el Perú hay más de 7 millones de unidades productivas, si el problema no pasa por ahí, el problema pasa por el propio informe que da la propia SUNAT y el propio Banco Mundial. Es decir, claro, 70% de informalidad en el país no puede garantizar el escenario de desarrollo Castilla económico. Es otro, pues. El escenario de Castilla, digamos, Castilla se mueve a otro nivel, en otro contexto, y bajo ese contexto lo ha hecho sólido junto a la primera dama. Pues. Si se va a trabajar para beneficiar a 800 empresas, que son las grandes empresas en el Perú, en realidad entonces no estamos trabajando por el país. Y eso es lo que se está haciendo. Y ese sí tiene un alto riesgo, porque ¿quién lleva sobre sus hombros realmente la mayor parte de la generación del empleo? El alto riesgo es para el país, pero este gobierno se va en menos de 24 meses, pues. Irresponsable, en todo caso, si piensan por lo menos volver en las próximas elecciones del 2020, ya sea como Nadine o como Ollanta, al menos dejar al país de esta forma, ¿no? Al menos caja están haciendo. Se tendría que asumir responsabilidades y ojalá que en este esfuerzo de ver sólido al país empiece a definirse el voto con los acuerdos a la que lleguen a un gabinete que lidera Ana Jara. Si no hay cambios, estamos a 24 horas de que lo poquísimo de credibilidad que pueda tener el Congreso lo pierda si hay voto de confianza mañana para Ana Jara sin ningún ministro que se vaya. O estamos a 24 horas de que empiece una crisis a nivel del Ejecutivo. Sería muy, muy delicado para el país, para todos nosotros. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y regresamos para compartir con ustedes algunas actividades desarrolladas este fin de semana y de hecho para comentar también sobre el tema de lo que fue el debate de los candidatos a la Municipalidad Metropolitana de Lima.